Bendiciones, bendiciones, buenos días, buenos días, buenos días, bendiciones. Este es el pastor Vladimiro Monroy nuevamente en esta mañana preciosa de viernes, haciendo la aclaración que esta transmisión correspondía al día de ayer, de acuerdo a nuestra agenda, pero tuvimos algunos compromisos ministeriales y entonces por eso lo tuvimos que posponer para el viernes, y eso no siempre va a ser hoy, porque los compromisos o las situaciones, a veces las emergencias surgen siempre, ¿okay? Pero un saludo muy especial a todos los hermanos de nuestra iglesia, comunidad cristiana en el West de Los Ángeles, en el lado oeste, a inmediaciones del centro de Los Ángeles. Y también un saludo muy especial a todos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales en cualquier lugar del mundo. Un saludo muy especial a mis paisanos a Ipala, Chiquimula, Guatemala, que siempre hay gente que está pendiente de esta transmisión. Vamos a entrar en materia, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu bendita presencia. Gracias, Señor, por permitirnos amanecer con vida hoy, como decimos siempre, mientras otros tristemente ya no están en este mundo y la mayoría lamentablemente se va sin Dios y sin esperanza. También, Señor, hay gente en las cárceles, en los hospitales, que quisieran tener la libertad que nosotros tenemos, pero lamentablemente, y por qué no decir que muchos de ellos, cuando han tenido la oportunidad, no la han aprovechado. Pero aquí estamos en el nombre de Jesús para llevar este mensaje a todas aquellas personas que lo escuchen. Ante todo, si hay corazones que no te conocen, que este día sea el día de su salvación en el nombre de Jesús. Muy bien. En esta ocasión estamos hablando de Cristo, el único y verdadero fundador de la iglesia. Cristo, el único y verdadero fundador de la iglesia. Y de nuestra serie, Elementos Claves de la Fe Cristiana, nuestro sermón número 4. Elementos Claves de la Fe Cristiana, sermón número 4. Y vamos a ir a un versículo clave, muy polémico, por cierto, Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo que él mismo fundó. Y si bien por estar formada por seres humanos, es una institución humana, pero de trascendencia eterna. Humana, pero de trascendencia eterna. Y ha sido perseguida por más de 2000 años. Satanás, su principal enemigo, siempre ha tratado de acabar con ella, pero más fuerza toma porque Cristo es su fundador. Y él mismo dijo que ni las puertas del infierno prevalecerían contra ella. Y está formada por todos los que han creído en Cristo, hemos creído en Cristo como nuestro único suficiente Salvador. Constamos su sangre, con eso constamos su sangre, y por tanto somos su especial tesoro. Y para su fortalecimiento y existencia está formada por congregaciones grandes, pequeñas y diversas, cuyo fin es el principal y es extender el reino de los cielos a todo el mundo. Amén. Este sermón se divide en 6 puntos. Primero, la familia de Dios y su fundamento en Cristo. 2, lo que en verdad es la iglesia. 3, la iglesia es de Cristo porque Él es su fundador. 4, ejemplos poderosos de lo que Dios hacía por la iglesia primitiva. 5, los que Pablo oía de los hermanos de Éfeso. Y 6, el porqué de la oración de Pablo. Amén. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia. Primer punto, la familia de Dios y su fundamento en Cristo. Y vamos a ver lo que dice aquí el apóstol Pablo, la carta de los Efesios, en el capítulo 2, versículos 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros, oiga bien esto, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Entonces, Pablo percibía que los hermanos de Éfeso como gentiles se consideraban de segunda clase por no ser judíos, porque lamentablemente esa fue la mala interpretación del pueblo de Israel, que ellos siempre se creían los exclusivos, en base a la promesa que Dios le hizo a Abraham, pero siempre se consideraban los exclusivos. Pero
eso no fue el propósito de Dios. Dios eligió al pueblo de Israel para que Israel fuera un modelo a seguir por los otros pueblos, por las otras naciones. Pero ellos se creían que eran los únicos exclusivos, y obviamente pues a los no fuera de Israel les decían gentiles o nos decían gentiles. Entonces, y ese era y por eso era que, bueno, las cartas, la mayoría de las cartas de Pablo son escritas a gente gentil. La única que es para los judíos es la carta a los hebreos, y que no se sabe si fue Pablo, aunque más apunta que haya sido él. Pero de ahí todas serán para iglesias de carácter gentil. Amén. Y ahora Pablo le está diciendo, porque sois conciudadanos de los santos, ¿ok? Y miembros de la familia de Dios, ¿ok? Busquen otro tiempo. Así que obviamente esto sucedía no solo con los efesios, pero a ellos se dirige el apóstol Pablo. Todos los gentiles convertidos debemos considerarnos conciudadanos de los santos. Y en todo tiempo, pero más en ese tiempo, los judíos se creían los exclusivos, como ya dije, y los apóstoles y profetas sentaron las bases en la iglesia primitiva, siendo Cristo la principal piedra, la piedra del ángulo. En las construcciones se colocaba una piedra en la esquina donde partía la línea, y hacían las otras piedras hacia las otras piedras, y hoy regularmente son columnas de hierro. Se pone una columna de hierro por aquí, y ahí se parte para acá y se ponen las otras, y así se va haciendo la construcción. Antes eran piedras, y entonces Cristo usó lo conocido para mostrar lo desconocido. Siempre hemos dicho eso, que Cristo iba de lo concreto a lo abstracto, de lo simple a lo compuesto, como se nos enseñaba en gramática española. Entonces usaba lo conocido para mostrar e ilustrar lo desconocido. Y esta piedra en las construcciones orientales se consideraba la piedra principal, y la iglesia la formamos todos los creyentes, que somos un edificio vivo donde habita el Espíritu Santo. Amén. Si estuviéramos en la congregación diría, ¿cuántos dicen amén? Al estilo Pentecostés, amén. Pero gloria a Dios porque estamos aquí a través de estos medios llevando la palabra. Segundo punto, lo que en verdad es la iglesia. Mire, aquí Pablo le dice a Timoteo, ahora se dirige a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de pronto verte, para que si tardo sepáis cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces Pablo escribe a Timoteo, recién salido de la prisión en Roma, por si acaso se tardaba en verle. Dice, Timoteo era un pastor joven, y Pablo lo instruye a la distancia de cómo dirigir la iglesia. Todo creyente y más todo discípulo debe saber lo que representa la iglesia y cómo comportarse, especialmente el liderazgo, los líderes. Siempre hacemos énfasis en eso, en la reverencia, en el altar, y es lo que muchas veces menos hay. Pero ahora Pablo dice cómo debe comportarse. Con él indiscutiblemente Pablo se propone exaltar la grandeza de Cristo, en quien está fundada nuestra fe. Amén. El tercer punto dice, la iglesia es el de Cristo, porque Él es quien la edifica. Y le dice a mí, y este es un texto que dije al principio, es un texto bien polémico. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, escuche bien, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Así que en los versos anteriores Cristo le pregunta a sus discípulos sobre quién piensan que Él. Para unos era Juan el Bautista, a otros Elías, otros Jeremías o algunos los profetas. Y Pedro dice, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. La convicción de Pedro, pero tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro era el que siempre sobresalía, y eso no tiene discusión. Y Jesús sabía que Pedro hablaba por inspiración divina, aunque no tuviera la plena conciencia de ello. Y le dice, tú eres Pedro, Petros, piedra pequeña. Escuche bien esto, Petros, piedra pequeña. Y esto es piedra pequeña. Era obvio que Cristo es, que Cristo o quién es Pedro. Entonces, y le dice, y sobre esta roca, escuche bien, porque esa
es un texto, como dije, muy polémico porque la iglesia tradicional católica siempre ha dicho que la iglesia está fundada sobre Pedro. Cristo nunca dijo que fundaba la iglesia sobre Pedro. Escuche bien, y tú eres Pedro. Petros, piedra pequeña, y sobre esta Petra, sobre esta roca grande, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, si es Pedro usó las llaves, es cierto, en el día de Pentecostés, para que el evangelio saliera de Jerusalén a todo el mundo, con un mensaje que dice que se convirtieron más de 3,000 personas. El Pedro, el vulnerable, el que siempre ponía en apuros al Señor, el que sacó la espada en el momento de su arresto, y tantas cosas que Jesús no necesitaba que Pedro lo defendiera. Y luego Pedro era parte del círculo íntimo de Jesús, que eran Pedro, Juan y Jacob. Entonces, eran con los que siempre contaba. Siempre decimos que siempre hay gente que están dispuestos y otros hay que estarlos, como si aquí en Estados Unidos se escucha mucho la palabra puchar, empujar. Entonces siempre pasa eso en las congregaciones, en todas las organizaciones, siempre hay líderes que están más prestos para todo. Y obviamente pues eso era lo que Jesús contaba con ellos. Y no cabe duda que de seguro los otros se ponían celosos o qué sé yo, que el maestro tiene más con Pedro, Jacobo y Juan y que a mí me discrimina. Lo mismo que pasa en las congregaciones, lo mismo que la gente piensa que el pastor tiene más con aquellos que con estos. No, no es eso, es que se cuenta con la gente que está dispuesta, con los verdaderos discípulos. Pues hemos dicho siempre que la diferencia entre discípulo y creyente es muy marcada. El creyente no va y no tiene compromiso. Lo mismo le da estar que no estar. Pero el discípulo siempre sigue y quiere ser igual que su maestro. Entonces, en el caso de los 12 apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan sobresalían. Y los otros, yo siempre el ejemplo que doy siempre es que si Jesucristo les decía, demos el caso que estaban en Jerusalén, y decía, vamos a ir para Nazaret, o a Betania, a 12 estadios, dice la Biblia, unos cuantos kilómetros. Entonces, a tal día, mañana, por ejemplo, a las 7 de la mañana, Pedro, Jacobo y Juan estaban bien bañaditos, estaban bien desayunados, y los otros había que estarlos esperando. Eso es lo que hacía que sobresaliera este círculo íntimo, y fueron los que Cristo premió al llevarlos incluso al monte de la transfiguración. ¿Por qué no se llevó a los otros? Se llevó a los que estaban dispuestos. Entonces, eso es la diferencia. Pero se da cuenta, eran 3, no solamente era uno, no solo era Pedro. Entonces, quien tiene las llaves es Cristo. ¿Sí? Cuando dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Claro, en el día de Pentecostés, Pedro abrió las llaves, porque hasta ese momento solamente estaban concentrados en Jerusalén y de ahí no salían. Pero ahora, al decirles, a predicarle a todo el mundo, porque la gente llegaba de las diferentes ciudades, diferentes lugares, no siempre de Israel, a celebrar la Pascua. Entonces eran 7 fiestas judías que se hacían en el año, y de las 7 eran 3 que no se podía faltar, que era la fiesta de la Pascua, los tabernáculos, y la fiesta de las primicias. Entonces, pero las otras eran opcionales, pero las primeras 3 no podían faltar. Era requisito estar en esas 3 fiestas. Entonces, pues en la fiesta de Pentecostés fue cuando venía gente de diferentes ciudades, de diferentes culturas, de diferentes dialectos, idiomas, etcétera, etcétera. Y entonces fue cuando Pedro aprovechó para predicarle a los gentiles y a todo el mundo. Por eso ahí fue cuando Pedro usó las llaves del reino de los cielos que Cristo le había dicho. Y entonces, pero ahora en Apocalipsis dice, y el que vivo, hablando de Cristo, ya no hablando con Pedro, sino con Juan, en la isla de Patmos, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Oigan, yo tengo las llaves. Siempre se ha dicho que Pedro, y que hasta se dice que Pedro es el portero del cielo, que está ahí, que él sabe a quiénes deja entrar, quiénes no. Eso no es verdad. ¿Okay? Reconocemos en Pedro un gran liderazgo, ¿okay? Un gran liderazgo. De eso no se discute. Pero cuando Pedro, por ejemplo, les dijo a los discípulos después que Cristo había ya sido crucificado y enterrado, voy a pescar. Cuando la promesa era que permanecieran esperando la resurrección.
voy a pescar. Y los otros dijeron, vamos nosotros contigo. Si Pedro hubiera sido el líder, como lo dice la iglesia tradicional, entonces, Pedro, a ver, vamos, síganme. Eso no dijo Pedro. Nunca dijo Pedro, síganme. Él dijo, yo me voy a pescar. Y los otros le dijeron, vamos nosotros contigo. Pero fue algo espontáneo de ellos. No fue que Pedro les dijera, síganme. Amén. Así que no es verdad que la iglesia esté fundada sobre Pedro, ni que Pedro haya sido el primer papa. Eso no es verdad. ¿Okay? Eso no es verdad. Aunque la iglesia católica de nombre, de que tal santo aquí, que san allá, el papado se instituyó en el tercer siglo, ya en tiempo de Constantino, cuando también se hizo oficial la adoración a la Virgen María. Eso fue en el año 325. Pero en la iglesia primitiva no vemos adoración a María. En la iglesia primitiva no vemos que los discípulos siguieran a Pedro. Nada de eso. Eso fue surgiendo con el tiempo. Amén. Así que no, gracias a Dios, hemos dicho que ahora con este nuevo Papa León XIV, ya dijo que María no es intercesora, y eso pues muchos católicos están calladitos, no saben nada que decir, pero, qué bueno. Ahora la pregunta es, ¿cuántos 500 años van a pasar para que dejen de creer en la intercesión por los muertos, en la existencia de un purgatorio que no existe, en la intercesión de los santos, en la infalibilidad del Papa, que el Papa no falla? Y así podíamos meter cuántas cosas con las que Martín Lutero se rebeló y escribió sus 95 tesis. Eso lo hemos explicado ya también en otras ocasiones. Pero quien tiene las llaves es Cristo, y repito, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves, otra vez, de la muerte y del Hades. Ya no las tiene Pedro, las tiene Cristo Jesús. Y escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto te dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Así que, repito, no nos dejemos llevar solamente por lo que oímos, amén, solamente por lo que alguien dijo. Entonces, sino que vayamos a la Biblia, estudiemos la Biblia a la luz del Espíritu Santo, no con nuestro razonamiento, sino a la luz del Espíritu Santo. Y por eso es importante estudiar, ¿no? Nosotros tenemos nuestra escuela de teología. El sábado recién pasado graduamos unos 14, a 12 creo que estaban ahí, y otros 3 fueron, y otros 3 que no estuvieron presentes, pero sí, 2 no estuvieron presentes, pero gracias a Dios por ello. Y entonces se hace énfasis en el estudio de la Biblia, en la necesidad de estudiar la palabra, y para eso se necesita ir a escuelas, ir a institutos, ir a seminarios. No creas que el Espíritu te va a revelar el mensaje como muchos dicen. No, eso no es verdad. Dice, cuando el Espíritu venga, Él os recordará todas las cosas. Él os recordará todas las cosas. Recordar que lo que hemos estudiado. Lo que hemos estudiado. A muchos no les gusta estudiar porque no tienen la disciplina necesaria para hacer tareas, para hacer esto, para hacer lo otro. Mientras otros estamos quemándonos las pestañas, como decimos, a veces de madrugada haciendo tareas, los otros están durmiendo. O mientras unos están en la escuela bíblica, teología, los otros, quién sabe, tal vez están viendo el partido, viendo tanta cosa. Entonces, eso es lo que pasa. Pero la palabra del Señor se estudia metodológicamente. ¿Ok? Eliseo tenía escuela de profetas, y se dice que el mismo Pablo había sido educado a los pies del gran maestro Gamaliel. En Gamaliel venía a la escuela de Gilel, que eran dos teólogos sumamente importantes, Shammá y Gilel. Y entonces, de ahí viene Pablo, perdón. Entonces, sí hay que estudiar, hay que prepararnos, porque por eso surge tanta herejía, tanta falsa doctrina, y tristemente hay pastores que casi le prohíben a su gente ir a un instituto bíblico, ir a una escuela. Pues ellos nunca recibieron, porque si hubieran recibido, ellos incentivaran eso. Amén. Entonces, por eso dije, hay tanta herejía, tanta falsa doctrina. La interpretación de un versículo, a veces se necesita también que haya acompañamiento. Un solo versículo no hace una doctrina. Para que un versículo haga una doctrina, tiene que estar respaldado por el Antiguo Testamento, en el Nuevo, dicho por los profetas, por los patriarcas,
por Cristo y por los apóstoles. Todo versículo tiene su texto y su contexto. Todo eso se estudia en hermenéutica, en la teología. Amén. Todo eso se estudia en hermenéutica. Así que, pero gracias a Dios por ello. Bueno, el cuarto punto, ejemplo de lo que hacía Dios con la iglesia primitiva. Así que los que recibieron, dice, la palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como a 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, oiga bien, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que habían de ser salvos. El Señor añadía, no eran ellos, era el Señor. Ellos predicaban la palabra, y el Señor es el que se encarga de tocar y quebrantar corazones. Amén. Si tú estás escuchando esta palabra, esperamos que en este momento Dios toque tu corazón si no tienes la seguridad de la vida eterna o si te has apartado del Señor. Pero hay que escuchar. Por el oír viene la fe y el oír la palabra de Dios. De 120 que quedaban, porque se quedan cerca de 3,000 personas. Si el Señor les hubiera dicho, espérenme 10 días, pero no dijo eso. Quédense en Jerusalén y no se muevan de ahí hasta que reciban el poder de lo alto. Bueno, pues al principio eran como más de 3,000. Ya después unos fueron desesperando, se iban por lo que haya sido, entonces desobedecieron, pero los 120 que quedaron fueron los que fueron llenos del Espíritu Santo y ahí nació la iglesia. O sea, la iglesia no nació con Pedro. Cristo le dijo, y edificaré. No le dijo, estoy edificando, edificaré, construiré mi iglesia. La iglesia comenzó en el día de Pentecostés, amén, cuando más de 3,000 personas se convirtieron a reír nuevamente del sermón que Pedro usó cuando se cumplió la profecía, y a ti te haré las llaves del reino de los cielos. Muy bien, entonces continuamos. Así que de 120 quedaban cerca de 500, ahora reciben a 3,000 personas al principio. Mucha de esta gente eran peregrinos que habían llegado a la fiesta de Pentecostés o la cosecha, y ahora dependían de la doctrina de los apóstoles, y así el evangelio se extendía por todas partes. Y por eso es que vemos que hay iglesia de los romanos, iglesia de los filipenses, iglesia de los colosenses, tesalonicenses, gálatas. Toda esa gente no eran judíos. Fue la palabra que ellos llevaron a diferentes ciudades y se fueron, y entonces estableciendo iglesias, la mayoría fundadas por el apóstol Pablo. Muy bien. Entonces, ahora dependía de la doctrina de lo que los apóstoles les enseñaban, y el evangelio se extendía por todas partes. Así que la iglesia seguía creciendo como Cristo había dicho, que nada prevalecería, ni las puertas del infierno prevalecerían contra ella. Muy bien, el quinto punto dice el porqué de la oración de Pablo. Mire, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, era la oración de Pablo, el Padre de la iglesia, no Pedro, el Padre de la iglesia, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, a los cuales las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y en la cual la supereminente gracia de su palabra, de su poder, con nosotros, los que creemos según la operación del poder de la fuerza, la cual opera en Cristo, resucitándolo los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el verdadero, y sometió, oiga bien, todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo lleva en todo. Aleluya. Nuevamente, Cristo es su fundador, Cristo es el fundamento, Cristo es el que vela por su iglesia, el Espíritu Santo es su representante aquí en la tierra. No es el Papa, lo siento mucho, pero no es el Papa. El Espíritu Santo es el representante aquí en la tierra. Es el verdadero vicario de Cristo. El Papa es el líder de la Iglesia Católica, eso no se discute, amén, y que tienen influencia grande en todo el mundo, pero de la institución. Pero el líder de la Iglesia, el verdadero que dirige la Iglesia es Cristo a través del Espíritu Santo. Muy bien, el Espíritu Santo, dije, es el representante de Dios en la tierra.
Y la oración de Pablo, como todo un ministro de Dios, se centraba en que los efesios crecieran en sabiduría y Dios les diera la revelación. Los efesios necesitaban entender la obra sobrenatural de Dios en sus vidas, es decir, que les diera entendimiento espiritual. El poder de Dios se manifestó en levantar a su Hijo de la muerte por medio de la resurrección. Y todo cristiano nacido de nuevo necesita saber que se sirve a un Dios todopoderoso. Así que la muerte de Cristo en nuestro favor fue la más grande decisión en nuestro favor que Dios pudo hacer. Al sentarse a su diestra, Jesucristo a la diestra del Padre, es una muestra más del poder de Dios sobre las fuerzas del mal. Que Dios es el Padre, sometió todos los pies a los pies de Jesús y que le dio por cabeza de la iglesia. Por cabeza de la iglesia. Entonces, Dios dice que a Cristo es uno de los versículos siempre que me encanta, favoritos, porque Dios lo exaltó a sí mismo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, por sobre todo nombre, por sobre todo nombre. ¿Ah? Para que los que estén en la tierra, en el cielo, crean en Él, etcétera, etcétera. Pero sobre todo nombre. Entonces, aún sobre María. Respetamos a María, claro, la madre de Jesús. Una mujer humilde que de todas las señoritas de Jerusalén, Dios la escogió a ella para que fuera la madre del Salvador. Ocupa un lugar especial en el plan de Dios, pero ella no es la intercesora. ¿Okay? Algunos usan ese versículo de la boda de Caná, pero lo que hizo María fue, no tienen vino. No les dijo, hazles vino. Si les hubiera dicho, hazles vino, entonces sí, no tienen vino. Fue un comentario, como que alguien se encuentra con alguien y le comenta algo, lo que está pasando. Eso es todo. Pero no le dijo, hazles vino. Si le hubiera dicho, hazles vino, entonces sabría razón. Pero ahí está la Iglesia Católica, ahí la tengo enfrente, ahí con nosotros, porque tenemos que estar entendidos en todo. Ella le dijo, no tienen vino. Fue un comentario. Ya la decisión de multiplicar el agua en vino, eso fue ya del propio Cristo. Muy bien. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y 1 Corintios capítulo 12, versos 12 al 14, porque así como el cuerpo y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del mismo cuerpo, siendo muchos son uno solo el cuerpo, así también Cristo. Porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Oiga bien, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces todos los cristianos convertidos formamos el cuerpo de Cristo. Todos. La iglesia es un hecho de parte de Dios. Y en el momento de su muerte todos fuimos sumergidos o bautizados en su muerte por medio del Espíritu Santo. Ahora lo que tenemos que hacer simplemente reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador. De igual manera que el cuerpo humano se compone de muchos miembros, así está formada la iglesia, y con ello Pablo rompe con la diferencia entre judíos y gentiles y entre esclavos y libres. Siempre repito, Dios siempre muestra lo conocido, usa lo conocido para mostrar lo desconocido. ¿Qué? Y por eso es que Pablo ahora usa el cuerpo, porque el cuerpo todos sabemos, ¿verdad? Que lo conocemos. En la escuela se nos decía que somos cabeza, tronco y extremidades. Entonces, todos conocemos nuestro cuerpo. Entonces, por lo tanto, mostrando lo conocido, es lo que se enseña, que dije en la escuela, en la secundaria, o tal vez por ahí por sexto primaria, de lo simple a lo compuesto, lo concreto a lo abstracto. Entonces, de lo conocido a lo desconocido. Si alguien se acuerda, por ejemplo, del método deductivo, método inductivo, todo eso es de lo más simple para lo abstracto. Es como cuando si queremos derribar un bosque, no vamos a empezar por los árboles del centro, de ninguna manera, tenemos que empezar por afuera y todo así nos vamos entrando. Así es como actúa Dios. En conclusión, entonces, de la misma manera que amamos a Cristo, los cristianos convertidos debemos amar a la iglesia, es decir, promover la unidad. Ese es el propósito de Dios, que la iglesia permanezca unida. Si la iglesia está unida, la comunidad va a ser bendecida. Si la iglesia está dividida, entonces ¿qué mensaje está dando al mundo entonces? Repito, la iglesia la formamos todos, de diferentes culturas, de diferentes formas de ser, más aquí en Estados Unidos, que hay diferentes nacionalidades, que tenemos de El Salvador, que de México, que de Guatemala, de
de Honduras, de Nicaragua, a veces hemos tenido de Puerto Rico, a veces hemos tenido del Perú, entonces todos. Pero yo le digo, hermano, las diferencias sociales quedan afuera. Aquí todos somos hijos de Dios. Aquí todos somos un cuerpo en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, así que de la misma manera que amamos a Cristo, los cristianos convertidos debemos amar a la iglesia, es decir, promover su unidad. Y de hecho la unidad del cuerpo de Cristo ha de ser prioridad en nuestras oraciones. Somos la familia de Cristo, que todo líder, ya sea pastor, misionero, evangelista o líder laico, nuestro es orar por la iglesia, que es lo que hacemos regularmente por las mañanas. Cristo la fundó, es suya, eso era la prioridad de la oración de Pablo. Es nuestro deber entonces el orar por la iglesia, que es nuestra congregación. Siempre decimos que la iglesia la conformamos todos. En el momento que estamos nosotros en la iglesia, ahí está la iglesia. En el momento que cerramos la puerta y nos vamos a nuestras casas, ya es un templo, es el templo consagrado, un edificio consagrado para el Señor. La iglesia la formamos nosotros. Amén. Así que es nuestro deber el orar por la iglesia, la congregación de nos congregamos y por toda la iglesia que es universal, es decir, en todo el mundo. Amén. Entonces es nuestro deber orar por la iglesia, nuestra congregación. Todo miembro, toda persona que asista a una iglesia, su deber es orar por la iglesia, orar por la unidad de la iglesia, orar por la unidad de los líderes, orar porque Dios use a los líderes. Estamos orando en nuestra madre espiritual, a donde siempre acudimos en los momentos de necesidad. Cuando estamos en situaciones difíciles, a veces con enfermedades, ¿cierto? Vamos con el doctor. Pero lo primero es pedir oración en la iglesia. A Dios. Entonces, es nuestra madre espiritual. Y como nuestra madre espiritual debemos esforzarnos porque no le falte nada, que esté bien. Y para eso, pues obviamente, lo que se dice siempre, ¿a través de qué? A través de nuestro diezmo, a través de nuestra ofrenda, que son los medios que Dios ha establecido, que Dios ha dejado para el sostenimiento de la iglesia. Si nosotros no lo hacemos, otro vendrá, pero Dios nos quiere bendecir a nosotros. Si le das a Dios, repito, no lo des para que Dios te dé más, porque ese es el mayor problema y todo lo has enseñado tristemente a la teología, a la prosperidad en las últimas décadas. Si le das a Dios, te da más. Y muchos lo hacen para recibir, y como no recibe, porque ya Dios conoce su corazón. Pero si le damos a Dios, porque todo le pertenece a Él, todo es de nosotros, somos simplemente administradores. Job y Pablo dicen que cuando nacimos no traíamos nada. Desnudo salí del vientre de mi madre, dice Job. Y sin duda así también me iré a la tierra. Pablo lo mismo dice, porque nada somos. Nadie puede decir esto es mío. Todo lo que tenemos, la casa, el carro, todo lo que tenemos es de Dios, no es de nosotros. Dios nos trajo para que lo administremos. Y si nosotros le administramos con sabiduría, con la sabiduría de Dios, Él ha dicho que abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde. Lo hemos visto a través de nuestra vida cristiana. Siempre le hemos dado a Dios el primer lugar. Si le das a Dios, no le des lo que te sobra. No le des lo que te sobra. Porque el problema es que muchos primero piensan en la renta, primero piensan en el carro, en el pago del carro, en esto, lo otro, y de último dejan la iglesia. ¿Acaso Dios te dio lo último? Dios te dio a su propio Hijo, lo más amado, a su propio Hijo, nos dio lo primero. Entonces, por eso muchos dicen bueno, hay tantos testimonios de eso, ¿verdad? Pero si le das a Dios, porque dice que Dios, esperando que Dios te dé más, hay gente que piensa que si da una ofrenda, ese mismo momentito ya le van a caer en los chorros de dinero. Si piensas de esa manera, nunca vas a prosperar. Nunca. Nunca. Lo que es de Dios y eso no se toca. Eso no se toca. Lo que es de Dios y eso no se toca. Porque si se toca, entonces sí. Por eso vosotros me habéis robado, le digo Dios a través del profeta. ¿Okay? Lo que es de Dios. Eso lo hemos practicado siempre. Y gracias a Dios, nunca no nos sobra, tampoco nos falta. Nuestros hijos, nuestros nietos. Porque las bendiciones no solamente es en lo material, sino en todas las áreas de la vida. En todas las áreas. Muchos de los que no hacen eso, por eso se viven quejando, sus hijos desobedientes, sus hijos rebeldes y tanta cosa, porque no están sembrando en la obra del Señor.
pero se siembra en la obra del Señor, vamos a ver los resultados. Muy bien, así que eso ha sido todo por hoy. En esta hora hemos hablado, como dije al principio, de Cristo, el único y verdadero fundador de la iglesia. Cristo, el único y verdadero fundador de la iglesia. Y repito, cuando Cristo le dijo, y tú eres Pedro, Petros, piedra pequeña, y sobre esta roca, mírenme, sobre esta roca, sobre esta piedra grande, edificaré mi iglesia. Y ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra ella. Muy bien, vamos a hacer una oración, pero antes vamos a preguntar si hay una persona que no conoce a Jesús en este momento. Si tú sabes, tu conciencia te dice que si mueres en este momento, no sabes a dónde vas. Si tu conciencia te dice que si Cristo viene en este momento, no sabes a dónde vas. Aunque tengas religión, aunque vayas a tu iglesia o hagas lo que sea, toda la cosa, pero no has encontrado, no has sido convertido. Y esos son los creyentes que siempre hay en la iglesia, abundan en la iglesia, en la congregación. Pero si tú eres un verdadero convertido, tú vas a convertir a un verdadero discípulo, un seguidor de Jesús. Amén. Y va a ser un modelo para los demás. Así que es todo lo que tienen que hacer es decir, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por mis faltas. En este momento, ayúdame, Señor. Si lo dices de corazón, tu vida ha dado un giro de 180 grados. Tu vida nunca, nunca será la misma. Nunca, nunca. ¿Ok? Entonces, todo lo que tienes que hacer, donde vivas, buscar una congregación que se predique la sana doctrina. Nosotros podemos dar algunos consejos cómo hacerlo. Entonces, y si vives en área de Los Ángeles, estamos en el 430, al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina de la calle Wall, W-A-L-L, Wall de Pared, ahí estamos, amén. Nuestros servicios son martes y viernes a las 7:30 de la noche, domingo a las 10 de la mañana, y día lunes tenemos escuela de teología, capacitando líderes, pastores. Gracias a Dios en esta graduación vinieron 2 hermanos de Texas, se les agradece mucho a los hermanos Cruz que venían a obtener su licenciatura en teología, y cuánto me hubiera gustado sentarme a platicar con ustedes, invitarlos a una cena o algo, pero el tiempo, ustedes venían apurados, como nosotros estamos muy apurados también, pero gracias a Dios, agradecemos a Dios por las personas que están estudiando y que ya algunos son licenciados en teología, otros su diploma de estudios teológicos ministeriales y van para la licenciatura, que estamos respaldados por la Asociación Teológica de Azusa Pacific University. Entonces, así que ya estamos registrados con el gobierno federal y estatal también. Muy bien, bendiciones. Vamos a hacer una oración por aquellas personas que por fe se están entregando a Cristo, o los quienes lo van a hacer durante el tiempo que vean esta transmisión. Antes, www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiadedioscomunidadcristiana.org. Ahí están los videos de las predicaciones, ahí está información del ministerio, de la iglesia, ahí está también información de nuestra escuela de teología, ahí está todo. Muy bien, así que www.iglesiadedioscomunidadcristiana.org. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en este momento, Señor, por las personas que han escuchado esta palabra. Te damos gracias por habernos permitido una vez más, Señor, estar aquí frente a nuestra audiencia a través de este medio. Gracias por medios sociales que les damos un buen uso, Señor. Van a ser de gran bendición. Amén. Así de que esperamos, Señor, que si algún corazón en este momento se está entregando a ti o lo va a hacer, o reconciliando, donde quiera que esté, Señor, que no se quede solamente ahí, que siga creciendo en el nombre del Señor. Muy bien, vamos a dar gracias a Dios. Nuestra hermana Cruz Graek siempre es una de las que no se pierden esta transmisión, y siempre decimos que la seguimos esperando. Hay que confiar en el Señor, hay que confiar en Él. Amén. Rina Peña, nuestra hermana Rinita, no sé si será la hermana Blanca la mamá o Rini o la hija, pero gracias a Dios. Y Loida Campos, bendiciones en el nombre de Jesús. Repito, esta transmisión correspondía al día de ayer, jueves, pero por razones de ministerio lo tenemos que trasladar para hoy, pero continuamos el siguiente jueves con esta misma serie también. Y yo creo que el jueves próximo vamos a hablar de el nacimiento de Cristo en vísperas de Navidad.
De nuevo, gracias por sus atenciones, gracias por todo. Nuestra próxima transmisión será el domingo del templo a eso del mediodía. Bendiciones en Cristo Jesús. Un abrazo también a todos y también un saludo muy especial de mi esposa, que es quien siempre está frente a la cámara en el nombre de Cristo. Amén. Bendiciones.